todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí con el Lost in Random. Continuamos con este juego que en estos días pues lo hemos estado pasando un poco más. En esta ocasión pues vamos a continuarlo, vamos a seguirlo para ver cómo sigue esta historia de Par buscando pues a su hermana en Par. Vamos aquí en la compañía de Dadelio, vamos con Dadelio que nos ayuda pues durante el camino, durante las batallas. Nos habíamos quedado en la parte donde derrotamos al Decal, lo habíamos derrotado ya y tenemos los ojos de Triope, que es el que nos va a ayudar a ponerle los puntitos a Dadelio. Entonces ahorita vamos con él. Acá tenemos una misión secundaria y también está por allá Manu Barajas para ver si podemos comprarle más cartas, pero creo que por el momento no podemos iniciar ninguna conversación con ellos hasta pasar primero con Triope, que pues como ven ahí nos está esperando ahí para llevarle sus ojos. Entonces pues vamos para allá a ver qué pasa, a ver qué es lo que sigue con esta historia. Y también se nos va a abrir la puerta hacia Villa 3, pues a ver con qué nos topamos ahora en ese lugar. Vamos entonces con Triope. A ver qué pasa. Hey, what happened? I heard a ruckus. Long story. But I've got your eyes, Seymour. Oh, my peepers and weepers. Oh, I missed you so much. Much better. And as for those pips, if you don't mind, it just takes a little precision, the utmost finesse, and... Done. Good as new, little buddy. Pues ahí ya está Triope con sus ojos y parece que ya nos ayudó con Dadelio. Entonces ya podemos pasar a Villa 3. A ver, aquí nos pone unas opciones para decirle. Dice: gracias por arreglar a mi amigo Triope. Y el otro dice: por fin alguien que cumple su palabra. Pues vamos a ponerle la primera opción. Vamos a agradecerle por su ayuda. Hey, my pleasure. Thank you for helping me properly see again. A ver, vamos a preguntarle si podría ponerle más puntos a Dadelio, a ver qué nos dice. Porque creo que hay que seguirle poniendo puntitos. Hay que ponerle más puntitos. Sí, hay el 5, si lo ven, a Dadelio. En el 5 pues solo tiene 3. Vamos a preguntarle, a ver qué nos dice. I mean, I suppose I could. There is room for more. All over Random there are mythical creatures hiding from the clutches of the Queen. Difficult to find, but they may have some. Keep your eyes peeled, and senses even sharper even. Oh, and remember, all this dice business? Shh, it's our secret. So, what are you gonna do now? Ok, entonces sí puede ponerle más, solo que pues hay que conseguir más puntitos, que era pues como los que teníamos ahí los que llevábamos ahí en la botellita, que fue los que nos puso el Triope, creo. Yo creo que sí, porque ya parece que no se ve nada en la botellita. Vamos a ver. Dice: me iré a Triena tras el rastro de mi hermana en Par. Para empezar voy a sacar un 3 delante de esa puerta gigante. Y dice: no regresaré jamás, así que debería resolver unos asuntos antes de irme. Vamos a ponerle la primera opción. I know you'll find her even. You found my eyes, and they're probably way smaller than your sister, right? So, there you have it. Well, I wish you well on your next adventure. And if I could give you some semi-solicited advice? Vamos a ponerle que sí. Every roll of the dice matters, but not every roll counts.
supongo que pues ahí nos quiere decir algo. Dice, toda tirada de dados es importante, pero no todas cuentan. Ok. Vamos. ¿Qué opción le ponemos? Vamos a ponerle esta a ver si nos dice algo más. Isn't it, though? It's so fun. Bye, even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. Ahí se nos está actualizando la misión. Y de recompensa, pues, tenemos a Dadelio mejorado. Dice, Triope ha mejorado a Dadelio y ahora puede sacar un 3. Par podrá abrir la puerta de Triana. Ok. Pues algo me dice que vamos a seguirnos topando con Triope, sobre todo porque es el que nos está ayudando a ponerle los puntitos a Dadelio. Vamos a hablar con él. Bye, even. I'll miss you, but I'm sure we'll see each other again in far-off places. Bueno, pues ahí ya nos dice lo mismo. Realmente Triope pues ha sido un personaje muy simpático y pues nos ha ayudado y nosotros a él también. Espero que lo podamos seguir viendo más adelante. Ahorita, antes de lanzar el dado para ir a 3 de Triana, vamos a ver si ya podemos hablar con estos personajes. Tiene una misión para nosotros, pero parece que no. A ver, vamos con Manu Barajas. Yo creo que entonces primero hay que abrir la puerta, al parecer. Here, mate, this train goes. Sometimes I Vamos feel like entonces it's a my abrir sole la puerta purpose in y life. supongo que ya de ahí nos podremos mover. Vamos a ver qué pasa cuando abramos la puerta. The girl was a long way from home, about to enter the land of 3. Who knew what adventures awaited her there? The answer is me. I do. I'm the narrator. But for Even and Dicey, the adventure was just beginning. And Even's sister was still out there, somewhere, lost in random. Ok, aquí nos dice los bloops no son lo que parecen. Ok, a ver, aquí estamos con par. Parece que, o sea, está extraño porque parece que es el dado de la reina el que traemos, ese dado negro que ella tiene. Y traemos acá pues como un traje de dado también. Acá hay una puerta, todavía no podemos pasar, supongo que es para regresar después a Londres, porque al parecer quedaron ahí cositas pendientes. Por lo pronto vamos a continuar acá y a ver qué sucede. Ay, un segundo, me tengo que ausentar un segundito, no tardo, un momento.
Hola de nuevo, disculpen que acá pasaron ciertas cuestiones técnicas que tuve que atender. Disculpen en serio la demora, lo siento mucho y pues bueno, vamos a continuar ya. Vamos a ver qué pasa. Nos habíamos quedado aquí con Par, que está acá. Se supone que ya entramos a Triana, al menos en esa parte se quedó. Y lo raro pues es que llevamos como si fuera, bueno, según yo, el dado de la reina, ese dado negro que tiene ella. Y pues Par está aquí con ese traje también como de dado. Entonces vamos a avanzar a ver con qué nos topamos. No sé si sea otro sueño que está teniendo Par. Supongo que sí. Vamos a averiguar qué está sucediendo. Ok. Se hizo más grande el dado. Pues vaya, está creciendo y pues por lo tanto se nos está dificultando caminar. A ver qué sucede con esto. Ok, ahora estamos en este lugar. A ver, podemos interactuar con esto, a ver qué nos dicen. Is that part upside down? Ok, era impar la que se escuchaba. Vamos a ver por acá. What happened here? A ver, creo que acá hay otro. Ah, sí, aquí hay otro. A ver, vamos de nuevo. Mum used to tell me stories about the card makers. I wonder if they were true. It's amazing anyone can live inside that chaos. It looks just like I remember. Even. Estamos aquí entonces como, no sé, viendo estas cosas como si hubiera estado ahí. O sea, como si estuviéramos aquí donde estuvo en Par, algo así. Is that part upside down? What happened here? No sé, es como si quizás representaran las ciudades, algo así. Vamos a ver. Acá nos muestra algo. Creo que, a ver, nos tenemos que parar aquí. No sé. A ver. Home, I guess. You mustn't ever touch that odd. Ever. Never touch it again. A ver, aquí nos da unas opciones. Dice, yo no he roto nada. Dice, pero ¿para qué sirve esta maqueta de Sextopia? ¿Por qué tiene esto montado? Ok, vamos a ponerle esta, a ver qué nos dice. I have it because I desire it, Odd. You're 12. There are things you don't understand yet. Anyway, forget it. Because I have something for you, Odd. Something special.
dice, oh, ¿qué es? ¿Me lo puedo quedar? Y luego dice, no quiero ningún regalo puesto. No sé, ¿qué pudiéramos poner? Está todo acá muy misterioso con la reina. Es como que algo está pasando y bueno, pues hay que descubrirlo. Lo que más o menos pienso es que era una de las niñas. Como ya les había comentado antes, que era así como una de las niñas que estaban en el intro. Ahí que vimos y que parece que una pues salió como lastimada o a lo mejor hasta murió en ese combate. A ver, vamos a ponerle este, a ver qué nos da. That rudeness. That's your one origins showing. Don't worry, we'll break you of that yet. And it's not a gift, it's something to be earned. But for now, go on, try it. I had it made just for you. Pues vaya. Sí, de hecho en el intro también salen con esas máscaras. No sé, a lo mejor es como si estuviera buscando poder tener a su hermana de vuelta o algo así. No lo sé, todavía hay mucho misterio, muchas cosas que ir averiguando. Above even was one of the Queen's royal spiders, the kind that had taken away Odd on that terrifying night. They were the collectors of children who were to become Sixers. Come on, Dicey! We can't let it get away! Ok, ya se nos actualizó la misión. Y pues vaya, ya empezamos inmediatamente con mucha acción, al parecer. No sé si hay que derrotarlo o qué. Vamos entonces a Hurry! continuar. She's in our sights! Acá hay moneditas. Ay, no le di. Listo. Allá hay otra. Vamos a de una vez a tomarla. Not today, spider monster! Es por aquí. Sí. Hay más moneditas. Listo. Vamos entonces por acá. Oh, ahí está el fantasmita. Oh, wait! Wait! Ahí esto parece un laberinto. A ver. Más monedas. Fue muy extraño por aquí todo. Did you see those robots? What do you mean you've seen bigger? Dice Adelio. Me encanta, es muy simpático. A ver. Pues estamos aquí, se supone que ya estamos en Villa 3. Y algo sabíamos pues ya que había guerras. Y pues aquí se ve muy bien representado. Vamos a ver qué está pasando. Vamos pues tras el fantasmita ese, y también pues tras esa araña de la reina. Parece que viene para llevarse a todos los niños que cumplen 12 años. Cumplen 12. Bueno, acá no se ve nada. Vamos. Ay,
Ah, ok, pero nos llevan hacia el mismo lugar. Ay, no le di a las monedas. Listo. Por acá no se ve nada. Acá hay otra de monedas. Y por allá vemos a la araña. Y ahí hay varias gente reunida. Supongo que ella es para que el niño o la niña tire el dado. Ok, el carruaje arácnido. Vamos allá. A ver qué nos espera con todo. I always knew I was a sixer at heart. I knew! I'll do all sorts of important work for the Queen while Bernard mops the floor. Hey! Where is Bernie? Bernard is gone! A sixer child is missing! I repeat, a sixer is missing. Find and be rewarded. Break of rules by the grace of the Queen. Look! It's Bernie! From back home! Of course we should help him. He'll be eaten alive out here. Okay. The spider seemed impossible to get into at the moment. Oh, but perhaps Bernie would know how to get to her sister. Even knew... Come on! We've got to find him! Oh, yes. Time was of the essence. I was done anyway. Ok, entonces creo que es por acá. Esos niños eran los que también estaban al principio, que eran los amigos de Par, que ahí los vimos jugando. Y Par ahí pues los estaba viendo, estaban jugando con un dado que ellos habían creado, que habían fabricado. Y al parecer pues sí llegaron a ser seisianos, ya que esa niña siempre quería, o sea, decía que quería volverse seisiana y eso, ir con la reina. Parece que ahí está, sin embargo uno de ellos pues ha desaparecido, no sé si huyó o qué le pasó. Vamos a buscarlo. Plaza Mayor de Viena. Aquí tenemos a Manu Baraja. Vamos a ver qué pasa por aquí. Freedom was a district tearing itself apart in a three-way civil war. A murdered father, three siblings, each suspecting the other of the deed. And a giant battle droid, given to each by the Queen to settle the matter. Looking to get an invincibility potion, are you? Well, you've come to the wrong place. I've got cards, though. Pues vaya, es como, no sé, a mi parecer, según yo, según mi interpretación, es como si también la reina se estuviera entrometiendo en esta batalla, como si los estuviera, pues, como manipulando, controlando, que como dicen, pues,
parece que el papá fue asesinado y los tres hermanos se culpan los unos a los otros y pues ahora están en esa batalla. Vamos con Manu Barajas primero. Oh, hello. You've made it to Three Town, have you? Be careful here. Those triplets don't mess around. But then again, that just gives you 3 good reasons to buy some cards, eh? A ver, vamos a preguntarle. I could ask you the same thing. But now we're both here, and that means one thing. Let's trade cards! Let me answer that question with a question. Who could possibly dwell on the past when we've got cards in the present? So, let's trade, shall we? Okay. Nos cambió el tema totalmente. Bueno, vamos a comprarle cartas. Vamos a ver qué tenemos por aquí para comprar. A ver, tenemos esta carta, vamos a utilizarla. Vamos a comprarla. ¿Qué más compramos? Vamos a comprar... ¿Qué podrá ser? Es que todo lo de acá ya lo tenemos. De hecho, creo que esta también ya la tenemos para cuando salen esos tableros, como tipo, pues sí, como si fuera un juego de mesa, algo así, donde se va moviendo la ficha, la pieza. Vamos entonces a comprar, pues, esta de estas. Y pues vamos a comprar una de estas. Ya teníamos una o creo que dos. Y luego venimos a comprar más. Vamos a ver. Acá el personaje. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. This bell belonged to my family, don't you know? It still does, I suppose. Reginaldo III. A ver, le podemos poner, pues parece haber tenido días mejores, o le podemos poner es raro tener algo así. Pues vamos a ponerle la primera. It has. I'm noble, you understand. Heck, most of us here are. Dice, pues, qué suerte, ¿no? Y la otra opción es la nobleza, me da un poco igual. Ok, vamos a ponerle la primera. I suppose it is. I don't know any other way to live, you understand. It belonged to the triplets, and before then it belonged to the Lord our King of Freedom, before his murder. Dice, conoció al rey, conoce a los trillizos. Y luego dice, si es usted de la realeza, ¿por qué no está luchando en la guerra? Vamos a ponerle esta a ver si nos da más información. Just so. But I'm a distant relative, far enough to stand outside the daily battles and to not choose a side. You know, I have another distant relative, a cousin of mine, that I haven't heard from in some time. Not since this cursed Civil War started. Last I heard, she was in the Duke's garden, playing nobility, eating cakes, I suppose. If I could see her again, I'd tell her that I miss her, that's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. And it would do my heart good to know that she knows I do miss her.
but it's too dangerous for me to go stumbling around the battlefield. Please excuse me. Ok, entonces tenemos esta misión secundaria. A ver, creo que podemos volver a hablar con él, a ver qué nos dice. If I could see her again, I'd tell her that I miss her. Nos vuelve a That's all. It's silly, but you never think of the people you care about until they're no longer in your life. Entonces tenemos esa misión de ir a hablar con su familiar. Más adelante supongo que nos la vamos a topar. Pues para decirle lo que nos pidió Reginaldo III. Acá hay más moneditas. Acá hay otra. Find them. Let none who attack the king. Let none of them. Parece que han sido. Where was I? Vamos a continuar. Y primero vamos con esta persona de acá. Aunque a ver si podemos pasar a la campana. ¿Habrá algo por aquí? ¿Pasará algo? Ok, es como si pudiéramos interactuar, pero parece que no sucedió nada. Creo que será después. Y pues ahí están. Ah, acá están los reyes, los trillizos. Los trillizos que están peleando. Supongo que luego llamaremos la atención tocando la campana o algo así. No sé, me imagino yo. Vamos a continuar. Vamos con este personaje de acá de la derecha y luego con este personaje que está allá en medio. Fascinating, fascinating. Y vamos a interactuar. Greetings. I'm doing a survey for the Upper Class Gazette. Do you have a moment? Ok. Pues vamos a ver de qué se trata. Splendid, splendid. I have only one question. Who do you think started this war, turning our lord, their father's castle, into a battlefield? Surely you know the story of the three siblings. Pues vamos a ponerle la primera porque yo no tengo ni idea de cómo sucedió o quién empezó o tal. Solo sé que pues el padre murió, lo que fue el rey, y ahora los hermanos se culpan los unos a los otros y se están peleando, es lo único que sé. Vamos a ponerle la primera. Oh, what fun. Yes, let's. So, since you're hearing this for the first time, let me tell you about the three siblings involved. There's the paranoid Count up in High Bet Haven to the west. The soft and coddled Duke living in Fogwash Garden to the north. And the duty-bound and tough-as-heck Baroness living out east on Wildcard Hill. Who do you think did it? Who do you think killed their father and started this bloody civil war? No lo sé. Porque parece que la reina los está controlando, entonces a lo mejor ella provocó todo eso. Bueno, no sé, tengo algunas teorías, pero a ver qué opciones nos dan. Dice, el conde paranoico, ese duque tan presumido, la baronesa que es dura de pelar, todos ellos, ninguno. Pues vamos a ponerle ninguno. Porque se están echando la culpa los unos a los otros. Entonces puede que sí haya sido alguno de ellos o puede que haya sido alguien externo. Entonces, pues, vamos a ponerle en esta opción a ver qué pasa. None of them? None of them? Oh, I've never heard such an opinion before. It's bold. It's direct. It's quite possibly insane. I'll write it down right here in my survey. A ver si pasa algo más adelante con eso. Vamos con este personaje. Protect the king. He's in danger. We have to. Dice que se llama Elsa Senecta. Dice, perdona, ¿has visto algún niño por aquí?
Estoy buscando a un niño con uniforme de seisiano que se ha perdido. ¿Lo has visto? Vamos a ponerle la primera. Why'd you ask, stranger? What's your motivation in all of this? Dice, es amigo mío y corre peligro. Estoy preocupada. No es asunto tuyo. Que vamos a ponerle la primera. Oh, how heartbreaking for you. How tragic, you poor child. Dice, entonces, ¿has visto a algún niño correteando por ahí? Y la segunda es, oye, ¿has visto a Bernie, sí o no? Vamos a ponerle la primera igual. Oh, heavens no. That sort of thing wouldn't interest me at all. Good grief, spying on people. I make a point of not remembering anyone I see in public. Privacy is very important to me, you understand. What with that paranoid count demanding full reports of everything everyone does every day and all. Dice, bueno, gracias por lo que sea. Entonces no te acordarás de mí si Tata Fortuna te pregunta. Vaya, es como que estarlo sondeando un poquito. Mejor, a ver. Bueno, vamos a ponerle la primera. Aunque me gustaría ver qué pasa si ponemos la segunda. Pero ya es como más detallado. Bueno, vamos a darle las gracias. No sé si tenga repercusiones más adelante las decisiones que estamos tomando. Ya veremos luego qué sucede. Vamos. Find them. Let none who attack the king. Let none of them. Vamos a entrar por Where acá. was I? No se ven moneditas en la vista. Vamos a hablar con este personaje. The attack has begun! The king must be saved! Dice, ¿un ataque? ¿De quién? ¿Qué rey? Creí que lo habían matado. Pues sí. A ver, vamos a ponerlo. What? Identify yourself, stranger! A ver, nos dice, soy Par, ¿quién eres tú? Me llamo Par, ¿y tú? Vamos a ponerle esta, supongo que es un poco más amigable. And I used to protect somebody important, I think. A ruler, maybe? Before the war. Entonces era como... Nesca era como la guardaespaldas del rey, algo así. Es como que si le hubieran borrado la memoria o algo así. Es mi teoría. Estoy haciendo esa teoría con base a lo que estamos viendo ahorita. No sé, probablemente sí, probablemente no. De alguna u otra forma siento que la reina está involucrada aquí. Pero vamos a ver qué pasa. A ver, dice... Ese rey que has mencionado es a quien protegías. ¿Cómo era todo antes de la guerra? Vamos a ver qué nos dice. Oh, Even, you sweet child. You can't keep clinging to the past. The king's dead and gone now for years. Don't you remember? Ok. Dice, vale, muy bien, es que tengo que irme. No. Bueno, vamos a ponerle nada más. What? How did you know my name? Vamos a decirle que nos lo ha dicho hace un momento. A ver qué nos dice ahora. Es como si le hubieran borrado la memoria, o sea, como para que no hablara o algo. No lo sé. Vamos a ver. What? I've never seen you before in my life. The king! Protect the king from danger! Oh boy, I can't wait to get back home. But I can't get back home without knowing the way. Or can I? Oh, hey, mister.
do you know the way to one... oh, wow. You want a hug? Okay. Woo, woo, woo. Wow, it's pretty cold in here and dark too. Ok, es como que alguien se llevó ¿cómo era? A Bernie. Supongo que alguno de los secuaces de la reina o alguna otra persona que también pudo haber sido. Con Esca supongo que hay dos opciones. O le borraron la memoria para que no hablara. O no sé, realmente no recuerda mucho las cosas o algo ha pasado con ella. No lo sé. Por lo pronto hay que encontrar ese dulce de ahí para seguir buscando al amigo de Par. Vamos a continuar. Ya parece que no hay más moneditas. Vamos a seguir. Y hay más personajes, pero parece que no se puede interactuar con ellos. A ver, este de acá, no tampoco. Veamos qué hay por aquí. A ver, acá hay más moneditas. A ver, aquí hay un personaje con el que podemos interactuar. A ver, ¿qué sucede? A ver qué nos dice. A ver, su nombre es Nenki. Y dice, perdón, ¿has visto a algún niño por aquí? ¿Has visto a mi amigo Bernardo? Es un chaval que lleva un uniforme de sección. Vamos a ponerle la primera. Alive? I thought I saw one running around here recently. A young lad, boxy clothing. Dice, es Bernie, ¿has visto por dónde se ha ido? Ese es mi amigo, ¿dónde está ahora? Vamos a ponerle este. Can't rightly say, unfortunately. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does. ¿Quién es ese tal Coco? ¿Qué me puedes contar del Coco? Vamos a ponerle la segunda. Everyone knows about the Shadow Man, child. Especially children out all alone. Ok, pues vaya. Entonces a lo mejor se lo llevó él. ¿Cómo se llama? El Coco. o algún secuaz de la reina o algo. A ver, ahí hay otro personaje. Creo que nos estamos acercando por donde quedó el dulce. A ver. Silo Pondero, ok. Perdón, ¿has visto algún niño por aquí? Kids never run around here unsupervised. That's what the Shadow Man ensures. All I know is that if a kid's missing, the Shadow Man's probably got him. As well they should. You should be afraid, child. Find Margaret and Tuck lurking around here somewhere. She can tell you more. Okay. El de acá creo que también nos dice algo más. A ver si nos dice otra cosa. But you'd better find him quick, before the Shadow Man does.
parece que es todo. Parece que no hay más. Vamos con este personaje de acá. Acá hay moneditas. A ver. Dice cuadro de luces de farola. ¿Y por acá hay más camino o ya no? Sí, por acá hay más camino. A ver, vamos primero por aquí. ¿O no? Ay, no estoy segura. Bueno, primero vamos a hablar con los personajes. Porque acá nos dan una misión, creo. Ah, Margarita Sisa fue la que nos dijeron. Dice, perdón, ¿has visto a algún niño por aquí? ¿Has visto a mi amigo Bernardo? Leave me alone. I'm busy. Por favor, es importante, mi amigo está en peligro. Yo también estoy ocupada intentando salvar a un niño. Everything's important to someone. If there's a kid running around unattended, the Shadow Man probably has him by now. El coco, ¿cómo que se lo habría llevado? Oh, you really are in over your head. Dice, seguro que sabes cómo encontrar al coco. Vamos, dime. ¿Crees que el coco se lleva a Bernardo? Oh, you are clever, but I don't know him. Nobody does. If you stay a spell, all Margarine Took can tell you about him. Okay. The Shadow Man. He was born in the time of the first nightmare, and he lives on to this day. But not like you or I. He lives in the walls of Mulgrew Alley, and he can always see you, but you can only see him when it's dark. Snuff out the lights in Mulgrew Alley, and you'll find him there, waiting. But be warned, child. It may be the last thing you see. Entonces es un fantasma, no lo entiendo. If he were merely a ghost, we wouldn't be having this conversation. Goodbye. I do not think we will see each other again. Pues vaya. ¿Nos dirá algo más? Snuff out the lights in Mulgrew Alley, and you'll find him there, waiting. Ah, ok, entonces para acá es la misión, supongo. Pero acá hay más personajes, vamos a ver qué nos mandan. You want to know about the Shadow Man? A ver. You want to know about the Shadow Man? The Shadow Man comes when 19th day. He'll come and take your child away. And you might cry, and you might pray. But the Shadow Man comes when 19th day. Vamos a ver si nos dice algo más. He don't like shine, and he don't like sun. He'll come out the walls when the daylight's done. Snuff out Mulgrew Alley's lights, then you best run, for the last night of the Shadow Man has begun. Sounds to me like you're fixin' to go see him. I wouldn't thank me just yet. Es bueno, no nos contó mucho. A ver, acá hay monedas. ¿Nos dirá algo más? Vamos a... You want to know about the Shadow Man? Ah, ok, es lo mismo. That's okay. You'll know him soon enough. Sí, aquí es donde quedó el dulce, aunque creo que floró uno y aquí hay dos. No son botellas. No, creo que son dulces. Bueno. A ver. Parece que no hay más. Vamos entonces a ver qué pasa por acá. A ver qué nos encontramos. Ay, qué misterio. A ver, aquí hay moneditas.
nos encontramos por aquí. A ver, aquí que la Delio no se va a ver. Vamos a ver esas moneditas. Por acá parece que ya no hay más. Vamos a mandarlo allá. Ay, a ver qué pasa. Even suddenly felt like she was being watched. And to tell you the truth, I did too. Ok, pero ¿qué hay que hacer? Hay que seguir avanzando a lo mejor. A ver, acá está Delio. Ay, qué intriga. No se ve nada. Ah, pero supongo que hay que salir de aquí. A ver con qué nos encontramos. Ahí. Ok. Ay, ahí está. Are you the shadow man? I have many names, little one. Okay, fair enough. Have you seen a little boy? About yay high? Let me think. This one? Oh, wow, even is that you? I'm so glad to see you. Can you believe that I'm stuck? Let him out! Dice, ¿crees que te tengo miedo? Pues no, ¿qué eres? Deja en paz a Bernardo. Vamos a preguntarle. Haven't you heard the bedtime stories? I'm what goes bump in the night. I'm what comes for children when they roam a little too far from home. This is what I do. Or what I used to do anyway. Before this silly war. That may be true, but there is another truth. Pero también hay otra qué. Otra verdad, dice, ¿cuál? Que si no sueltas a Bernie te voy a dar un mamporro, perdón. A ver, dice... Vamos a preguntarle. That if you're not afraid now, you'll soon learn to be. He's mine now. I won't be letting him go. I believe you'd call that leverage. Dice, déjalo libre ahora mismo. Esto es un secuestro en toda regla. Por favor, entrégamelo. Ay. Ah, ok, es que es solo una, pensé que eran tres. Esta es toda una y esta es la segunda. Vamos a ver si por las No. No, I'm afraid that's not what I do. But I would be willing to trade. Intercambio. Ahórrate formalidades. ¿Qué quieres a cambio de verlo? Nothing you have, child. And I suspect nothing you can bring me.
remains to be seen. But perhaps you're right. I want the same thing all of us want here. Peace. I want the triplets' war to end. Eres un monstruo, ¿qué te importa a ti la paz? No te ofendas, pero no me parece que seas del rollo paz y amor. Sé ponerle la segunda. Oh, I'm not. I'm the creature that moves in the dark type. But people only truly fear things that move in the dark during peace. During war, they are surrounded by greater threats all day long. And so nobody fears the Shadow Man anymore. Life is a greater horror. And they have overindulged, forgotten me. If you want me to give you Bernard, then I want you to change that. I don't care how. I don't care about anything even, except being feared by everyone again. I've watched you. I know you're a dice wielder. Ok, vamos a ver. Le ponemos. Vamos a ponerle la primera. Silence! Don't insult me with your bloody lies. They may work on the living, but you can't deceive the Shadow Man. You alone carry the power to affect the arenas and those giant robots. Figure it out, or you will never see your precious Bernard or any other child I choose to take again. Without peace, there will be no boy, no hope, and you will never see your sister again. ¿Cómo sabes lo de impar? No tengo ni idea de cómo tener una guerra, acepta la misión, todo sea personal. For you, there are currently more important questions at stake. Go, even. Bernie's fate rests on your tiny shoulders. And my hunger won't be held at bay forever. To save Bernard from the wretched Shadow Man, Even had to end Threedom's civil war. It was a hard task, an impossible task, but she wasn't going to let her friend die. The first thing she needed was information. Perhaps some of the locals would be willing to share what they knew. Ahora tenemos esta misión de terminar la guerra. Y bueno, ahí pues el Coco solo quiere sacar su ventaja, que es volver a asustar a todos, llevarse a los niños y esas cosas. Pues no me gustaría hacer eso, pero bueno, es parte de la historia, así que pues bueno, adelante. Sin embargo, por lo pronto creo que es mejor dejar hasta aquí la transmisión. Vamos a seguirlo continuando y ver qué pasa con toda esta historia y ver cómo puede Parte detener la guerra de los trillizos y pues a ver cómo sale todo, ya que también con todo lo que está haciendo Parte supongo que no tardará en llegar a oídos de la reina todo eso, como bien nos dijo quién era Lisbeth, creo, la que nos pidió el dado, que lo intercambiamos ahí por varias cosas en Londres, el gumi griego y esas cosas. Ahí nos dijo ella que tuviéramos mucho cuidado y pues que sí, que no tardaría pues en llegar a oídos de la reina sobre Parte y Dadelio. Así que pues bueno, vamos a seguir averiguando qué pasa con esta historia, con este juego de los Team Random.
Por lo pronto vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por estar conmigo, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima, bye.